Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber visto lo que es la matriz inversa y calcular alguna de ellas con el proceso ordinario de determinar coeficientes desconocidos para una matriz cualquiera y simplemente ir multiplicando, vamos a utilizar un mecanismo, uno de los varios que tenemos, para poder encontrar la matriz inversa de una manera un poco más rápida y más amena, que es el método, lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? El método de Gauss-Jordan es básicamente un algoritmo matemático el cual nos permite determinar la matriz inversa aplicando una teoría un poquito distinta hasta la que hemos visto hasta el momento. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una matriz cualquiera, vamos a ponerla como siempre, en este caso, como siempre os digo, vamos a hacerla 2 por 2, pero esto podría funcionar para absolutamente cualquier tamaño de matrices. Entonces, en este tamaño, en esta matriz 2 por 2, que me voy a inventar, por ejemplo, la 2, 1, 1 menos 1, por ejemplo, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Antes de determinar la matriz, que esta sería mi propia matriz, voy a trazar una línea recta, lo más recta posible, y voy a poner aquí al lado la matriz identidad de la dimensión con la que estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora en vez de tener una matriz 2 por 2, tengo una matriz 2 por 4, porque sigo teniendo dos filas, pero tengo 4 columnas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora yo voy a poder hacer modificaciones matemáticas de tal manera que me va a permitir intentar conseguir en esta matriz que tengo aquí, en la matriz inicial, conseguir la identidad. Es decir, esta matriz que tengo aquí, la tengo que intentar convertir en esta otra que tengo aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las mismas modificaciones matemáticas que haga en este lado de la matriz, la tendré que hacer en este lado de la matriz. Entonces, cuando aquí haya conseguido la matriz unidad, la matriz que me haya quedado aquí, porque como modificaré una, también modificaré la otra, esta matriz que me haya quedado aquí será la matriz inversa de la primera que estoy viendo. ¿Y a qué nos referimos con modificaciones matemáticas? Pues tenemos tres tipos de modificaciones. La primera de ellas es permutar filas o columnas. Es decir, por ejemplo, si esta es la fila 1 y esta es la fila 2, por ejemplo, puedo cambiarlas y puedo decir que esta matriz es igual a la matriz 1 menos 1, 2, 1 y sería 0, 1, 1, 0. Esta sería un cambio que podría hacer. En este caso nos ha podido valer para algo, nos ha podido no valer para algo. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Lo siguiente es que puedo multiplicar filas o columnas por constantes. ¿Ok? Es decir, que por ejemplo, si yo tuviera esta matriz inicial, podría decir que la fila 1, por ejemplo, la puedo multiplicar por 2 y tener que la matriz en este caso sería 4, 2, 2, 0, porque recordad que multiplico toda la fila o toda la columna, y abajo me quedaría la 1 menos 1, 0, 1. ¿Ok? Esta es otra modificación matemática que podemos hacer. Y luego, la última y probablemente la más importante de todas es que puedo sumar y restar filas o columnas entre sí. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, que yo en este caso voy a hacer una modificación que sería, por ejemplo, que a la fila 1 le voy a restar la fila 2, por ejemplo. Y tendré que en este caso tendré 2 menos 1, 1. 1 menos menos 1, 2. La de arriba, 1 menos 0, 0. 0 menos 1, 1. Y abajo me quedo como estoy porque no le he hecho ninguna modificación matemática. ¿Ok? Entonces, con estas tres propiedades voy a tener que convertir todo lo que tengo aquí dentro en esta matriz que tengo aquí. Y vamos a ver cómo lo puedo conseguir. Es decir, vamos a hacer algún tipo de modificación que nos pueda servir. Por ejemplo, voy a esclarecer todo esto para que nos quede mucho más sencillo. Voy a eliminar todo esto para tener más hueco. Y mirad, como hemos dicho chicos, aquí lo primero que voy a hacer es intentar
aplicar estas operaciones que hemos visto hasta el momento para ver cómo puedo resolver la matriz. Entonces, lo primero de todo, yo os recomiendo que vayáis por orden, que primero intentéis conseguir este elemento que sea 1, luego conseguir que este elemento sea 0, luego conseguir que este elemento sea 0 y después conseguir que este elemento sea 1, ¿ok? Cada uno lo puede hacer en el orden que quiera, pero a mí me parece que es una manera bastante ordenada y así lo podréis conseguir más fácil. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues yo voy a decir que a la fila 1 la voy a convertir en la fila 1 menos la fila 2. Es decir, que a la fila 1 le voy a restar la fila 2. Por lo tanto, la segunda fila se me quedará como está, es decir, 1 menos 1, 0, 1. Y la primera fila le restaré la segunda, es decir, 2 menos 1, 1. 1 menos menos 1, 2. Y después 1 menos 0, 1. Y 0 menos 1, menos 1. Por tanto, ya lo que he hecho es restar a la primera fila, le he restado a la segunda. Repetimos, 2 menos 1, 1. 1 menos menos 1, 2. 1 menos 0, 0. 0 menos 1, menos 1. ¿Ok? Por tanto, este elemento ya lo tengo, que quería que fuese un 1. Ahora voy a conseguir este de aquí abajo que sea un 0. ¿Y para eso qué voy a hacer? Pues voy a decir que a la fila 2 la voy a convertir en la fila 2 menos la fila 1. Por tanto, la fila 1 la dejaré como está. 1, 2, 1 menos 1. ¿Y qué tendré en la fila 2? Si le resto la fila 1, pues tendré que a la fila 2 le resto la fila 1, por tanto 1 menos 1, 0, menos 1 menos 2, menos 3, 0 menos 1, menos 1 y 1 menos menos 1, 2. Por tanto, ya tengo la segunda transformación. Vuelvo a repetir, a la segunda fila le resto la primera, 1 menos 1, 0, menos 1 menos 2, menos 3, 0 menos 1, menos 1 y 1 menos menos 1, 2. ¿Vale? Ahora voy a meterme con este coeficiente de aquí que va a ser un poquito más complicado. Y vamos a entender por qué. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que a la fila 1 voy a convertirla en la fila 1 más 2 terceras partes de la fila 2. ¿Y por qué hago esto? Porque así, si yo le sumo 2 terceras partes de menos 3, tendré que esto será 2 por, mejor dicho, menos 3 por 2 tercios, el 3 con el 3 se me va y me queda menos 2. Entonces, la fila de abajo se quedará como está porque no la voy a modificar y tendré 0, menos 3, menos 1, 2. ¿Y qué me quedará en la de arriba? Pues en la de arriba tendré que hacer, básicamente, que es la primera fila más 2 terceras partes de 0. Es decir, 1 más 0, es decir, 1. Por tanto, esta se queda como está. Voy con la siguiente. Tendré la primera fila más 2 terceras partes de menos 3. Es decir, 2 más, el 3 con el 3 se me va y me quedará 2 por menos 1, menos 2. 2 menos 2, es decir, 0. Por tanto, aquí tendré un 0. Ahora, sigo. Hemos dicho que era la primera fila, 1 más 2 terceras partes de la segunda fila. Recordemos que lo que estamos haciendo es esto. Tendremos que será 1 menos 2 tercios, o lo que es lo mismo, 1 tercio. Aquí nos quedará 1 tercio. Y por último, tendremos que será, hemos dicho, la primera fila más 2 veces 2 terceras partes de la segunda. Es decir, menos 1 más 2 terceras partes de 2. Esto es menos 1 más 4 tercios. Y menos 1 más 4 tercios no deja de ser más que 1 tercio. Por tanto, aquí me quedará 1 tercio también. ¿Ok? Ya he conseguido el tercer paso, que es básicamente conseguir aquí un 0. Y ahora, ¿qué es lo que me faltará? Conseguir en este punto un 1. ¿Y para ello qué es lo que puedo hacer? Pues puedo decir que la fila 2 es lo mismo que la fila 2, pero dividida entre menos 3. Recordad que puedo multiplicar y dividir por cualquier número que me interese. En este caso me interesa concretamente el menos 3. ¿Por qué lo hago? Porque entonces la de arriba me quedará 1, 0, 1 tercio, 1 tercio. Y abajo que me quedará 0 entre menos 3, que esto es 0. Luego me quedará menos 3 entre menos 3, que esto es 1. Luego tendré menos 1 entre menos 3, que esto es 1 tercio. Y luego tendré 2 entre menos 3, que esto es menos 2 tercios. Y de esta manera ya he conseguido aquí
la matriz que antes tenía aquí. Es decir, esa matriz unidad o la matriz identidad, según la queramos ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora esta matriz que tengo aquí, si esta matriz era la matriz A, esta matriz que tengo aquí será la inversa de A. Por lo tanto, si apuntamos por aquí arriba, podemos decir, puedo poner por aquí, que A era la matriz 2, 1, 1 menos 1, y la matriz A inversa, esa A a la menos 1, será básicamente un tercio, un tercio, un tercio, menos 2 tercios. Y como siempre, para ver que en efecto esto se cumple, tendremos que demostrarlo. Es decir, hacer que A por A a la menos 1 y hacer que A a la menos 1 por A nos den la identidad. Entonces, A por A a la menos 1 será igual a 2, 1, 1 menos 1 por un tercio, un tercio, un tercio, menos 2 tercios. Y esto será 2 por un tercio, 2 tercios, recordad, primera fila, primera columna, 2 por un tercio, 2 tercios, más un tercio por 1, más un tercio. Siguiente, 2 por 2 tercios, 2 tercios, más 1 por menos 2 tercios, menos 2 tercios. Voy ahora, segunda fila por primera columna, tendremos un tercio por 1, un tercio, menos 1 por un tercio, menos un tercio. Y en la siguiente tendré 1 por un tercio y menos 1 por menos 2 tercios más 2 tercios. ¿Y qué me quedará? 2 tercios más un tercio, 3 tercios. 2 tercios menos 2 tercios, 0. 1 tercio menos un tercio, 0. Y 1 tercio más 2 tercios, 3 tercios. Y esto, si recordamos, es lo mismo que 1, 0, 0, 1, es decir, la identidad tal y como habíamos previsto. Por tanto, la primera comprobación es correcta. Vemos que en efecto esta matriz cumple la condición de que esto es igual a la identidad. Por si acaso, vamos a hacerlo al revés. A a la menos 1 por A debería ser igual a un tercio, un tercio, un tercio y menos 2 tercios, todo multiplicado por 2, 1, 1, menos 1. ¿Ok? ¿Qué tendrá en este caso? 2 por un tercio, 2 tercios, más un tercio por 1, más un tercio. Recordamos que era primera fila por primera columna. Ahora vamos primera fila por segunda columna. A ver, perdonad que aquí lo he puesto mal. Esta era la segunda columna y ahora nos toca por aquí. Tendremos un tercio por 1, un tercio, y un tercio por menos 1, menos un tercio. Voy con la siguiente. Un tercio por 2, 2 tercios, menos 2 tercios por 1, menos 2 tercios. Y la última será un tercio por 1, un tercio, más menos 2 tercios por menos 1, por 2 tercios positivos. ¿Y qué me quedará? 2 tercios más un tercio, 3 tercios, un tercio menos un tercio, 0, 2 tercios menos 2 tercios, 0, y un tercio más 2 tercios, 3 tercios. Y como podéis ver, tal y como esperábamos, 1, 0, 0, 1. Y de nuevo tenemos aquí la identidad tal y como esperábamos. Entonces, como habéis podido ver, el método de Gauss-Jordan funciona perfectamente. ¿Cuál es la clave de este método? Que realmente para una matriz 2×2, digamos que aplicar el método anterior que habíamos visto de la deducción de las ecuaciones quizá pueda tener más sentido, porque al no quedarnos un sistema muy complicado no hay problema. Pero en el momento en el que yo voy aumentando el número de variables, sobre todo cuando me voy a partir de la 3×3, que ya tengo 9 ecuaciones, este método nos permite resolver de una manera mucho más sencilla los cálculos de la matriz inversa. Entonces, es un método que funciona bastante bien. Tenemos que pillarle el truco, sobre todo, a por qué multiplicar y por qué dividir, por qué números tengo que multiplicar y por qué números tengo que dividir, pero por lo demás, en un principio debería funcionar perfectamente. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.